está? Hola, Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo se llama, por favor? Buenas tardes, Stephanie. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado toda esta semana? ¿Cómo te ha ido? Atareada, cansada, sin dormir mucho. Pero sí, Pero tranquilo. chill. Ya, está bien. Vamos a empezar por, ya, siguiendo, vamos a explicarte un poco sobre el contenido del informe que hemos realizado, de que en cierta parte tiene una carátula en la cual está todo lo que nos has contado desde un comienzo, las personas que lo hemos realizado, también es el motivo de consulta, lo que nos explicaste al comienzo cuando llegaste para la sesión, para la primera sesión. Está también el motivo de consulta, los instrumentos que hemos utilizado, las conclusiones y las recomendaciones que se encuentran en el documento. Ahora vamos a comenzar contigo, revisando paso a paso, justo esa hoja. Primero están tus datos de afiliación, que es tu nombre, tu edad actual, tu fecha de nacimiento, tu grado de instrucción, tu ocupación, tu situación sentimental, porque a veces el estado civil difiere con tu situación sentimental, ¿no? Porque tu DNI puede decir soltera, pero de repente tú tenías en ese momento una pareja o un enamorado. Tu dirección, nosotros los evaluadores, y nuestra fecha de inicio fue el 11 de septiembre del 2025 y hemos concluido con nuestras pruebas psicométricas el 12 de este mes 25. Ahora, con respecto a tu motivo de consulta, de frente hemos puesto exactamente lo que nos comentaste, ¿no? Que tu deseo de hacer esto fue por comprender tus emociones y conductas y cómo sobrellevarlas frente a diferentes situaciones, ¿no es cierto? Lo que hemos estado dando motivo de consulta es que la paciente refiere que tiene dificultades para manejar y expresar sus emociones, especialmente en momentos en los que se siente vulnerable. Menciona que en ocasiones le resulta complicado identificar lo que siente o explicarlo. El siguiente. Por lo que suele guardar o reprimir sus emociones, señala que esto ha afectado su relación con su familia y con otras personas de su entorno. Indica también que para afrontar estas sensaciones en algunos momentos ha recurrido a estrategias poco saludables como hacerse daño en el pasado o consumir alcohol para sentirse desinhibida. En este caso, desinhibida es un poco a soltarte más con el alcohol, ¿no? Refiere que ha atravesado pérdidas y experiencias difíciles que considera que aún no ha logrado procesar completamente, como en este caso hemos estado recabando con el fallecimiento de tus abuelos. Y estas vivencias influyen en tu estado emocional actual. Ahora, las técnicas que nosotros hemos implementado para hacer tu entrevista ha sido la entrevista y la observación directa, un poco de tu observación física y conductual en el momento de las entrevistas. Cómo te movías, cómo reaccionabas frente a diferentes temas de conversación y ya. Ahora, los instrumentos utilizados fue matrices progresivas de Raven, que fue el primer test que te realizamos. Luego a eso le complementamos con el test de aptitudes mentales primarias, que es el PMA. Y luego seguimos con 16 factores de personalidad de Catel y esquemas maladaptativos tempranos y que es el ISQ, ¿no? Ahora queremos también tener en cuenta el contexto de evaluación. Ya, al momento de el contexto de evaluación. Por ejemplo, vemos que esta evaluación se realizó en el marco del curso de evaluación, como parte del proceso de formación académica de la misma universidad, para desarrollar habilidades en la aplicación de técnicas y en el análisis de resultados. Por otra parte, también vemos los resultados que pudimos sacar en el test de Raven, en los cuales, como puedes ver acá, te dan los indicadores y el valor. El puntaje directo es aquel que, de las 60 preguntas, las 53 que estuviste cerca del promedio o cerca de responder todo. El percentil es la capacidad que tienes para responder o afrontar las preguntas. Creo que es el otro test. Es el anterior.
Ajá. Y la clasificación que se dio por el mismo test es en promedio, que no está muy bajo ni muy elevado, sino está en promedio D. Ajá. En los resultados cuantitativos hemos dado a la conclusión de que tienes facilidad para responder o resolver problemas. Dentro del promedio, obviamente, contando con habilidades suficientes para reconocer patrones, establecer relaciones lógicas y resolver tareas que no requieren un lenguaje. Resolviste las pruebas en 35 minutos. Es algo de que fue literalmente un corto tiempo, porque hay personas en las cuales se demora mucho más. Lo que muestra que trabajas rápido, aunque a veces revisas un poco las respuestas, reflejando cierta impulsividad. Presentas buena habilidad para identificar patrones, aplicar reglas lógicas y básicas. Pero tuvo más dificultades en la parte más compleja. Por ejemplo, vemos en la serie D y E que requieren cambios de estrategia, porque son tipo de, no sé, son como imágenes en las cuales tardabas un poco y te demorabas más en ciertas cositas. Como te comentaba, nosotros hicimos un test para complementar esta prueba que fue la de Raven y que es el PMA, test de aptitudes mentales primarias, donde se dividía en comprensión verbal, espacial, razonamiento, cálculo numérico y fluidez verbal. Los puntajes directos los puedes ver ahí al lado y lo que significa y su nivel de cada uno, ¿no? En este caso, tus resultados altos, o sea que bueno, por así decirlo, es el cálculo numérico. A la parte de atrás. El cálculo numérico que muestras que tienes una capacidad excepcional para tu procesamiento numérico, mostrando rapidez y precisión. Esto también nos da a entender el por qué acabaste la anterior prueba en 35 minutos, ¿no? Luego, la fluidez verbal, porque presentas una destacada habilidad para expresarte verbalmente, generando ideas y vocabulario de forma rápida. Luego, las de nivel medio, ¿no? Que es comprensión verbal y razonamiento, que muestras, en comprensión verbal muestras un desempeño adecuado en conceptos verbales y establecimiento de relaciones entre palabras e ideas. Y en razonamiento presentas un razonamiento lógico dentro del promedio con habilidades para identificar patrones. Justo lo mismo que pasaba con Raven. Hasta ahí estamos bien. Luego, aptitudes con nivel bajo. Bajo es aptitud espacial, porque evidencia dificultades significativas en la manipulación mental de las figuras y relaciones espaciales. Eso también nos da a entender que en el Raven, en la serie de IE, un poco que te dificultaba las imágenes, pero también creo comprender que es un poco por la vista, que también tiene que ver, y por eso salió una actitud baja. Ya ven, para que no te preocupes. Ahora seguimos con el test de personalidad. ¿Esto está ahí? ¿Hasta ahí está? Sí. Ya. La descripción es afabilidad, razonamiento, estabilidad emocional, dominancia, impulsividad, conciencia normativa, audacia social, sensibilidad, vigilancia, abstracción, privacidad, opresión, apertura al cambio, autosuficiencia, autocontrol y tensión, en las cuales vemos los puntajes directos que has obtenido, creo si no me equivoco eran las 186 pruebas, en las cuales me comentabas de que hay cosas en las cuales decías de que eran sí y no y puede ser, y más marcabas en el puede ser porque no sabías exactamente qué marcar. Ya en los baremos podemos ver cómo influencia bastante el hecho de si ha sido alto, si ha sido bajo, si ha sido medio. Y ahorita vamos a indicar por qué ha sido bajo, por qué ha sido medio y por qué ha sido alto. En las cuales, acá está, este es el factor medio, acá está la vuelta. Acá está el factor, acá está el nivel alto. En la impulsividad mostró que tienes espontaneidad, entusiasmo y tendencia a actuar con energía inmediata, que lo puedes resolver inmediatamente, puedes hacer ciertas cosas en las cuales te motiven en cierta parte, ¿no? Sensibilidad
Presentas alta percepción emocional y apreciación estética, con inclinación hacia la empatía. Creo que se puede reflejar en el hecho de la amistad, en cómo te reflejas con esas personas. En la vigilancia, ¿seguimos en el mismo? Sí. Sí. Manifiesta una actitud cautelosa hacia los demás, con tendencia a analizar las intenciones ajenas. Lo que nos comentabas al comienzo, de cómo tu misma persona, cómo trataba de no influenciarse tanto en las personas, siempre con ver siempre el lado bueno y malo de ellas. Por ejemplo, en la abstracción, la capacidad para desarrollar el pensamiento conceptual y la imaginación creativa. Creo que esto se basa más en lo estudiantil, en el hecho de cómo proyectas tus cosas, qué es lo que te planteas, o quizá en lo emocional o en la familia. Vamos viendo ciertos puntos en lo que tienes que analizar. Y, por ejemplo, en la privacidad, dice que prefieres mantener discreción en asuntos personales con conducta socialmente diplomática. No te metes en ciertos problemas, ya. Estás cautelosa a todo lo que ocurre, pero siempre con una mirada firme o centrada en lo que estás haciendo. En la apertura del cambio, el 1, mentalmente flexible y perceptiva a nuevas ideas y enfoques. Eso vemos en el nivel alto. En la autoeficiencia, prefieres trabajar de manera independiente y tomar tus propias decisiones. Creo que a lo largo de tu vida se ha basado en ello, ¿verdad? En siempre ser un poco más independiente por todos los problemas que hayan pasado a lo largo de tu vida. Por ejemplo, ahora vemos en el factor de nivel medio, en los cuales podemos ver que tienes en la afectividad, en el razonamiento. Por ejemplo, en la afectividad tienes el equilibrio entre la sociabilidad y reservar tus relaciones intrapersonales. Lo reservada que puede ser, la confianza que puedes tener con otras personas. En el razonamiento, la capacidad de comprensión adecuada para situaciones cotidianas. En la estabilidad emocional, el manejo emocional generalmente adecuado con ocasiones fluctuantes o fluctuaciones. En la dominancia alterna entre la asertividad y la adaptabilidad según la situación. En la conciencia normativa, sigues normas sociales establecidas con la flexibilidad contextual. En la audacia social, que es en la H, creo que está en la hoja, si no me equivoco. Vamos por acá ya. Esta de acá. Está en medio. Es el desempeño sexual adecuado, sin inclinación marcada hacia la timidez o extroversión. En la O podemos ver que es apresión, es en la preocupación en situaciones dentro de los parámetros normales, y la tensión Q4 es el nivel de estrés manejable con ocasionalmente momentos de inquietud. Y por último vemos que solamente tienes un nivel bajo, que es las dificultades en la organización sistemática y seguimiento de planes establecidos. Creo que más o menos te orientas por ello. Sí. Por otra parte vemos que ya en la efectividad realizamos otro test, que sería el ISQ. El ISQ, ¿Estás ahí? al siguiente. ¿En qué en sus esquemas? Sus esquemas del ISQ son 18. El primero es abandono y inestabilidad. Está activado. Luego está desconfianza y abuso, que también está activado. Y privación emocional, que es moderado. Y perfección y vergüenza, que no es significativo. Aislamiento social o alineación no es significativo. Dependencia, incompetencia no es significativo. Vulnerabilidad al peligro o la enfermedad tampoco es significativo. Enmarañamiento no desarrollado no es significativo. Fracaso no es significativo. Sometimiento no es significativo. Autosacrificio está activado. Búsqueda de aprobación activado. Negatividad siguiente. Negatividad y pesimismo está moderado. Inhibición emocional está activado. Estándares flexibles o ser hipercrítico está moderado.
el CAS, que no es significativo, derecho a algo o grandiosidad está moderado y insuficiente autocontrol o autodisciplina está activado. Primero te voy a dar los resultados de los activados, ¿no? En este caso, búsqueda de aprobación. Tu necesidad es excesiva de aceptación y validación externa, con dificultad para tomar decisiones sin apoyo externo. Un poco que nos ha hecho dudar esto, porque como siempre eres una persona que dices que no te riges por los demás, que tienes tus cosas así, un poco que ahí dudamos. Luego, Pero justo en una parte creo que también decía que como que se rige a las normas en lo social, creo, que pasamos, que se rige a las normas pero con flexibilidad o contextual, algo así. Es que depende mucho de los contextos y de la finalidad, creo que de lo que yo quiero hacer. Claro. es que esto es de acuerdo al test que se realizó al último. ¿Cómo veías los casos o las preguntas que se te brindaba? Sí, te dije que era muy, o sea, no podía responder ni sí ni no, o sea, para mí, o sea, me ponía a pensar en una situación, no, yo sí hago esto, me ponía a pensar en otra situación y digo, no, pero sí, no, o sea, había mucha confusión en eso. Por eso mismo, y de acuerdo a todas esas preguntas. Todo era en base a contextos. Ajá. O sea, es como que todo hago, como que para unas personas de cierta forma y para otras personas totalmente de otra forma. Pero era más bien, por eso te dije, más bien márcalo de cómo tú piensas realmente para que realmente sea la prueba que realmente estamos buscando. Y tú dijiste, sí, estoy haciendo eso. Y dije, vamos, está bien. Y por eso, o sea, los resultados que se están brindando acá no es por inventarse, sino son los resultados del test que se ha realizado anteriormente. Es que sí sé que ambas son como respuestas correctas, por así decirlo. Claro, ya, seguimos entonces. Luego sigue abandono e inestabilidad. Es el temor intenso a la pérdida de relaciones significativas con expectativa constante de rechazo o abandono. Creo que esto sí tenía un poco que ver por el hecho de tu amiga que dijiste, ¿no? Casi que no dejas tus relaciones cuando ya has formado un vínculo muy fuerte. Y luego está el autosacrificio, que es tendencia a priorizar necesidades ajenas sobre las propias, dificultando el autocuidado y establecimiento de límites. Eso también porque hemos notado en las dos veces que nos has comentado sobre el fallecimiento de tus abuelos, por ejemplo, has hecho más por tu mamá o por las personas que en ese momento sentías tú que estaban más vulnerables que por ti misma. Y más se te ve eso. Ahora, la desconfianza y el abuso. Expectativas de que los demás causan daño o dificultades para confiar y establecer vínculos seguros. También un poco a que solo tengas una amiga, ¿no? Durante tanto tiempo y un poco que no te hablas mucho con los demás sobre tus sentimientos o emociones del momento. Luego está la inhibición emocional, que significa dificultad para expresar tus emociones espontáneamente, especialmente aquellas recibidas como negativas o vulnerables. Por ejemplo, tenías una frase que decías que te hacía sentir vulnerable el hecho de que otras personas te te vean mal, triste, ¿no? Entonces, ahora el insuficiente autocontrol, que es autodisciplina, problemas para manejar frustración y controlar impulsos con tendencia a evitar responsabilidades demandantes. Esto, un poco que sí y no hemos visto, porque difiere en tu caso, más que todo por tus entrevistas que hemos hecho contigo, en el caso de que cuando, por ejemplo, te sentías molesta, dijiste, agarrabas la almohada y gritabas, ¿no? Por ahí puede ser, pero no es como que, digamos, hasta el presente, pero de acuerdo a tus preguntas está activado por ti, ¿no? Luego están los esquemas moderados, que es la negatividad y pesimismo. Está en el enfoque de aspectos negativos de las experiencias con anticipación de resultados desfavorables. Un poco que te cuesta confiar en los demás, por un lado. Luego está estándares inflexibles, ser hipercrítico. Autoexigencia elevada y perfeccionismo. Está en los moderados porque sí hemos visto eso en ti, que tú misma eres autocrítica contigo, eres un tanto perfeccionista en tanto tus respuestas también, mides mucho lo que vas a responder. Con autocrítica constante ante logros percibidos como insuficientes. Luego está el derecho a algo o grandiosidad, que es expectativas no realistas sobre trato preferencial con dificultad para reconocer limitaciones personales. Luego está la privación emocional, que es creencias de que sus necesidades emocionales no serán adecuadamente satisfechas por otros. ¿No? ¿Tienes alguna duda hasta ahí? No. Ya.
Ahora, esquemas no significativos, o sea que en el momento están normales, tranquilos, que es el aislamiento social, no presentas este sentimiento de desconexión. Luego está la dependencia, que no muestras percepción de incompetencia personal o necesidad de ayuda para funcionar. El CAS, que es autocontrol insuficiente, que tampoco presentas y no está activado, ¿no? Luego es imperfección y vergüenza. No presenta sentimientos profundos de defectuosidad o vergüenza personal. Vulnerabilidad, no manifiestas temores excesivos a catástrofes futuras o a perder el control. Sometimiento, no muestras patrones de sumisión excesiva hacia los demás. O fracaso, que no presentas creencias de haber fracasado como persona. Y enmarañamiento, que no experimentas fusión emocional excesiva con figuras significativas. Hasta ahí. ¿Estás bien? Sí, o sea que no, como que no tengo como alguien que trate de imitar, algo así. Sí, en el último, enmarañamiento, sí, no experimentas función emocional excesiva con figuras significativas, sí, casi que no sigues un patrón, o sea, vives porque así te gusta, así, por tu personalidad. Ya, ahora seguimos en el diagnóstico. Uy. Por ejemplo, en el diagnóstico hemos detectado sobre el CIE-10, el F34.8, otros trastornos persistentes del estado de ánimo. ¿Por qué? Necesariamente, ¿me podrías explicar esta parte para yo irme a los criterios? Ya. Hemos diagnosticado esto porque en realidad no cumples como tal el criterio así en tiempo. Tus tiempos son, digamos, por situaciones pasadas, en este caso el fallecimiento de tus abuelos o actualizaciones de hace años, que en el momento ya no están, ¿no? Entonces, por eso es otros trastornos persistentes del estado de ánimo, o sea que muy probablemente más depende de tu ánimo que por las situaciones del pasado. Ya, hemos presentado, hemos demostrado que hay 4 criterios en los cuales sería bueno que explicarlo de mejor manera. Por ejemplo, vemos el criterio 1, que es la presencia de síntomas emocionales persistentes. En la descripción sería que la persona, que tú, en este caso, presentas emociones difíciles de manera frecuente por periodos prolongados, como cambios de ánimo, ansiedad en ciertas situaciones o tensión interna en momentos de tristeza o irritabilidad cuando estás en casa, cuando no te salen bien las cosas y pasan ciertos acontecimientos. Comenta de que comentaste alguna vez que sentías ansiedad en diferentes situaciones y que pasas por momentos de tristeza y desconexión emocional. En el cuestionario de 16 factores de personalidad se observa un nivel alto en la tensión interna, lo que coincide con cambios emocionales en situaciones sociales o familiares. En cierta parte más o menos te veas reflejada en ello, ¿verdad? Por ejemplo, en el criterio 2, malestar significativo y dificultades en su vida diaria. Nos comentaste de que experimentas malestar emocional constante y esto afecta que aunque sea moderada, son relaciones activamente cotidianas. Nos comentaste también en cierta parte de que te resulta difícil expresar lo que sientes y mostrar vulnerabilidad, tanto con tu familia, tanto en tu vida social, y solamente muestra cierta vulnerabilidad en ciertos aspectos, no es muy frecuente que lo hagas. Esto genera distancia con su familia y con otras personas, ya que suele asumir el papel de ser la fuerte y no competir con las emociones que puedas estar o no sintiendo en ese momento. Has recurrido a estrategias que no te ayudan, como consumir alcohol para desinhibirte o haberte lesionado en el pasado para mejorar mejores emociones intensas. En el criterio 3,
síntomas persistentes, pero no cumplir criterios de trastornos mayores. Presenta síntomas emocionales constantes, pero estos no son tan intensos o duraderos como para considerarse un trastorno depresivo mayor o un trastorno de ansiedad generalizada. Tienes dificultades emocionales continuas, especialmente en la tendencia de guardar lo que sientes, o sea, te reprimes bastante y evitar hablar de ello porque sientes de que te van a atacar o ciertas cosas. Se observa episodios largos no se observan episodios largos que te indiquen una depresión mayor o ansiedad generalizada. Tienes buen desempeño académico o cognitivo según resultados de las pruebas, lo que muestra que no hay un deterioro severo en su funcionamiento general. Y por último, el criterio 4, el historial y los esquemas emocionales. Vemos que según el cuestionario del ISQ, en cierta parte busca cierta aprobación. En los resultados que salieron de esta prueba, busca cierta aprobación. Tienes en cierta parte miedo al abandono, autosacrificio por las personas que están a tu alrededor, desconfianza por lo que puedan o no decir de todo lo que tú puedas comentarles a esas personas, inhibición emocional en el momento de consumir alcohol, en el momento de sentirte libre o de repente con la persona que estás más segura, y dificultad para controlar ciertos impulsos en los cuales lo podemos ver como problemas que hayas tenido desde la infancia, ¿no? También vemos bajo autocontrol, tensión alta y tendencia a guardar las cosas y no expresarlas. Creo que es una parte muy, muy fuerte en la cual llegamos a hablar en algún momento de que creo que es muy bueno llegar a expresar mejor las cosas. Por lo que vimos desde un comienzo, llegaste a asumir el rol de la persona fuerte desde muy pequeña y guardar las emociones, lo cual continúa influyendo en la forma de actuar y manejar lo que se siente en la actualidad. Por lo tanto, dijimos que tenías este diagnóstico del CIE-10. ¿Hasta ahí estás bien? ¿Estás de acuerdo? ¿O alguna duda en que más o menos te sientes conforme con el resultado? Sí. No, pero tranquila, o sea, porque es bajo, como te hemos estado explicando, o sea, en tu diagnóstico, entonces es algo tratable, ¿no? No es tampoco algo para preocuparse, creo yo. Sí. Ya. Vamos a seguir con tus conclusiones. Las conclusiones son referidas a los resultados de las pruebas y cómo se juntan entre ellas. Tu resultado de matriz de Raven, como ya te estaba comentando, sí. Como ya te estaba comentando, muestras una capacidad general de razonamiento dentro de lo esperado, o sea, porque salía en un nivel medio, lo cual significa que puedes entender patrones, analizar situaciones y encontrar soluciones lógicas sin dificultad. Sin embargo, al compararlo con el test de aptitudes mentales primarias, o sea, con el PMA, que es el segundo test que te revisamos, se observa que tu habilidad para manejar información espacial o visual es un poco más baja, pero también, como ya te estaba comentando, yo pienso que es un tanto más por la vista, y mientras que tu capacidad verbal y numérica es más alta. Ahora, los resultados de 16 factores de personalidad, que es el tercer test que te hemos revisado, muestran que eres sensible, te preocupas mucho por lo que los demás piensen de ti y sueles evitar mostrar lo que sientes. Esto se junta con los esquemas maladaptativos tempranos, que es el ISQ, donde aparecen activados los esquemas de abandono, desconfianza e imperfección. Por eso, cuando alguien se distancia, no responde como esperas, o notas algún cambio mínimo, y ya puedes interpretar rápidamente que te van a dejar o que te están fallando o que no eres suficiente. Luego sigue los 16 factores también, CATEL, que muestra que tú intentes complacer, evitar discusiones, no molestar a nadie, lo que coincide con los esquemas maladaptativos que el del ISQ, que es de imperfección, privación emocional e imperfección.
que eso te hace sentir que debes merecer el cariño y no recibir atención o afecto y piensas que hiciste algo mal tal vez. Ahora, los esquemas maladaptativos temprano, que es el ISQ, muestran que tu historia personal dejó sensaciones profundas de desconfianza, miedo al rechazo y dudas sobre tu propio valor. El test de 16 factores de personalidad de Cattell complementa esto, mostrando que emocionalmente eres reactiva, tímida al inicio y muy autocrítica, lo que permite que esos esquemas se activen con facilidad en tu día a día. Ahora, la integración del test de Raven, el test de aptitudes mentales y el test de 16 factores, o sea, en realidad la integración de los 4 test que te hemos realizado muestran que eres que tienes una capacidad para entender y razonar las situaciones, pero que según tu historia emocional, marcada por momentos en los que te has sentido segura o acompañada o valorada, o mejor dicho, en los que no te has sentido así segura, acompañada o valorada, ha dejado huellas que aún pesan en tu vida diaria, aunque mentalmente eres capaz de afrontar todo esto, pero has decidido, digamos, autoprotegerte, guardándote lo que sientes, dudando de ti misma a veces y temiendo perder a las personas que quieres y lo que hoy se reflejan en tus inseguridades o tu necesidad de confirmación, a veces el llanto o a veces la atención y pensamientos de no soy suficiente. Ahora, en el test de Raven y el test de PMA muestran que estas reacciones no se deben a falta de capacidad, sino que tus emociones se activan antes que tu razonamiento. Cuando una situación te acuerda de manera muy sutil o a experiencias pasadas donde te has sentido abandonada o criticada o desconfiada, en conjunto, los 4 textos explican que tus conductas actuales no son un defecto ni un trastorno grave, sino son respuestas aprendidas que has hecho durante tu historia de vida, ¿no? Que puedes cambiar si empiezas a identificar qué situaciones disparan estos miedos y aprendes nuevas fórmulas de regular lo que sientes. Ahora, recomendaciones. Ya vamos a dar con las recomendaciones generales. Para esto hay 2, las recomendaciones generales y las recomendaciones específicas. En las recomendaciones generales se te recomienda que empieces a identificar tus emociones de manera más consciente, nombrándolas, diferenciando cuando ciertamente aparecen. Esto es fundamental ya que la regulación emocional adecuada inicia con la capacidad de observar y describir lo que sientes sin sentir juicio. Tienes que expresarte más, sentirte más, en cierta parte un poco más vulnerable para que puedas expresar más lo que realmente estás sintiendo, pues, ¿no? Considerando la activación de esquemas de inhibición emocional y abandono, tal como puede llevar a reprimir emociones como temor al rechazo o la desaprobación. Por eso trabajar en la expresión emocional favorecerá la seguridad interna y sus relaciones con las personas. Recomendamos que en cierta parte practique la expresión de sus emociones en espacios seguros. ¿Dónde ahora son tus espacios seguros? ¿Te sientes más cómodo? Al espejo. Ya. Conversando semanalmente con una persona de confianza, en este sentido la persona que... Ya. De acuerdo con ello, en ese sentido va a contribuir bastante la reducción de la tendencia de guardar lo que sientes y favorecerá la apertura emocional, a que te abras con otras personas. O sea, primero creo que debes comenzar con el hecho de abrirte con una persona. Si esta persona te entiende, tú te vas sintiendo más en confianza, con el tiempo vas a decir, ¿por qué no me puedo abrir a otras personas y decirle lo que realmente siento, cómo me estoy sintiendo en ese momento? Y no al miedo de que me estén juzgando de lo que estoy sintiendo, ¿no? También que refuerce vínculos positivos y construya relaciones que le brinden seguridad emocional. La activación de esquemas como búsqueda de aprobación, autosacrificio y abandono indica que tiene que interpretar señales mínimas como rechazo, lo cual coincide que el esquema de abandono hace unas pequeñas señales de distancia que se interpretan como pérdida afectiva.
Por otra parte también vemos las recomendaciones específicas, que sería, en cierta parte, que programe 2 actividades semanales destinadas exclusivamente al bienestar personal, a tu bienestar, a cómo tú te sientas, como practicar ir a hacer deporte, lo que te gusta, jugar vóley, o dedicar tiempo a ciertos hobbies que te gusten, no sé, leer un libro. Básicamente eso es lo que me ha ayudado, pues, porque de lo que era antes, a todo lo que les comenté, no se lo comenté a nadie, nadie me ayudó, sino yo sola, ni siquiera Katy, porque en ese entonces no tenía la confianza con ella. Entonces, con todo esto yo sola poco a poco dije, no, yo sé que no está bien, o sea, no me podía controlar, pero yo sabía que no estaba bien, tampoco me gustaba, porque ya me dejaba cicatrices y todo eso, ya, y empezaba la adolescencia y era feito, ¿no? Tener esas marcas. Entonces desde ahí ya como que yo misma me empecé a controlar y gracias a eso. Al box también, como se requiere fuerza, así, es como que ya te desestresa y te cansa, y me canso y ya no tengo fuerza para hacer nada. Claro. Entonces lo mejor sería que continúes con eso, Sí, ya sí, que tienes ya sí. tus hobbies, tus cosas para hacer, ¿no? Por esto, el hecho de practicar ciertos deportes o tener estos hobbies va a activar la conducta de las emociones positivas, en las cuales te puedes sentir más alegre, más dinámica, y reduce los patrones de pensamientos negativos como los que pudo pasar en tu adolescencia o algún otro pensamiento que puedas tener relevante a ello. También que realices, esto es bueno porque, o sea, yo sé que tú eres buena en ciertas aptitudes, pero el hecho de armar ciertos rompecabezas ayudan también a ejercicios como ejercicios de orientación, en ejercicios visoespaciales, al objetivo de ejercitar aptitudes espaciales y fortalecer el sistema de desarrollo de habilidades. Por otra parte, también vemos cómo recomendar que hagas siempre una pausa de 3 minutos. Al momento de tener ciertos conflictos o cierta rabia que te puedas tener adentro de ti misma, como que decir, respira 3 minutos, piensa A más. 10 te llego, 10 segundos. Pero trata de... No, pero está bien, o sea, puede ser progresivo, ¿no? No necesariamente en esos 3 minutos, porque creo que nadie en un momento de impulsividad aguanta ese tiempo. Pero si puedes hacerlo y tienes, o sea, eres un poquito más consciente y puedes hacerlo, creo que lo recomendaría es que sí. Y si tú misma te puedes calcular que puede ser más tiempo, mejor todavía. Lo que hacía cuando me molestaba y eso era mirarme al espejo, porque no me gustaba. No me gustaba, entonces ahí era como que más consciente de cómo me ponía yo, ¿no? Claro. Entonces, también Tratar de siempre... Sé que en la vida cotidiana siempre van a ocurrir problemas, eso es muy obvio, Sí, pero siempre tienes que estar consciente de lo que vas a decir, porque luego es como que me voy a arrepentir de lo que dije o traté mal a alguien y ciertas circunstancias, y es como que bueno, voy a decir cosas malas, mejor me callo un rato, me calmo, trato de pensar mejor lo que voy a decir y recién con esos 10 o 20 o 30 segundos que te puedan dar de tiempo, dar una respuesta más razonable o más buena. Ya. Justo siguiendo esto, también te recomendamos que registres tus emociones, ¿no? Tal vez eso también te podría ayudar, ya que dices que los 10 segundos a veces no puedes más. Sería bueno que en esos también 10 segundos vayas registrando tus emociones o tus pensamientos. Emociones con respecto a, digamos, cómo te estás sintiendo ahorita. Por ejemplo, muy molesta, anotas eso, pero ¿qué te hace sentir molesta? El pensamiento. O sea, no sé, digamos, un ejemplo, ¿no? Alguien no llegó a la hora, ¿sí? Pero en aquí tienes que tratar de lo más posible anotar todos tus pensamientos, no solamente uno o dos, sino todo lo que puedas, para que así también te vayas regulando y lo vayas pensando mejor, ¿no? Y de ahí, afirmar que tus emociones intensas disminuyen cuando los pensamientos se vuelven conscientes y puedes reevaluarte de manera más objetiva, ¿no? Date tu tiempo
pensarlo mejor y ya proceder a recién dar una respuesta. Porque en tus test, como hemos visto en 2 test, por lo menos hemos visto que tienes una impulsividad así fuerte, o sea, rápido reaccionas. Entonces sería lo mejor que podías hacer, ¿no? También establecer límites que sean realistas, como decir no cuando no te corresponde o priorizar tus actividades personales. Muchas veces hemos visto también tú que creo que incluso con nosotros mismos, a veces para las sesiones no tienes tiempo, no te alcanza, no puedes, tienes la posibilidad de decir no, porque no es bueno que tú te atarees de cosas sola y luego tú misma estés viendo cómo distribuirte o haciéndote un mundo. En eso sí no he trabajado nada, creo, y creo que pues necesito que la trabaje. Y sí, lo peor de todo es que no puedo decir no a nada y después yo quiero hacerlo todo y por lo general lo hago que sea a medias, pero todo, o sea, todo. Sí, justo de eso hemos visto, ¿no? Entonces nos parece importante que pongas esos pequeños límites. Ahora, finalmente te recomendamos que inicies un proceso de psicoterapia individual, si es que pudieras. Tal vez con que empieces o le comuniques, ¿no? Con el psicólogo que le puedas llevar, que sea regulación emocional o reestructuración de esquemas tempranos, porque un poco de todo lo que ahora ha pasado antes, ¿no? Y es por eso que también estamos, digamos, haciendo este diagnóstico, porque hemos visto que todo un poquito de lo que has agarrado antes está influyéndote hasta ahora. Entonces, más que todo eso, y fortalecer tu autoconcepto y autocuidado. Porque también en eso del decir no, haces mucho a tu autocuidado, ¿no? No estar llevándote así de un lado a otro y tú misma, como dices, a medias a veces, y a veces imagino que no te sientes conforme con ese a medias, entonces también tiene mucho que ver con tu persona. Y esto permite profundizar en el procesamiento de experiencias pasadas que aún influyen en tu vida actual, lo que te digo, justamente eso. Que si es que pudieras llevar una terapia con un psicólogo y poder llevar estos puntos. Ahora también queríamos recalcarte que, bueno, eso es todo, ¿no? Todo lo que hemos estado haciendo durante estos 2 meses contigo, las entrevistas, las evaluaciones, y que tengas en cuenta todo lo que te estamos recomendando. Eso sería todo. También nos queda recalcar que por favor esto o el informe que te estamos presentando no cuenta con una validez legal o un procedimiento judicial, sino más que todo es como para que tú te orientes, ¿no? Puedas llevarlo tal vez y lo tomes en cuenta, porque han sido 2 meses donde tú también has puesto de tu tiempo y has estado aquí. Sí, necesito tomar. Eso sería. Muy bien. Eso sería todo. Muchas gracias. También gracias por apoyarnos y estar hasta este día con nosotros. Sí, muchísimas gracias. Fue divertido. Pero, ¿hay algo que te gustaría aclarar? ¿Algo que te gustaría saber aparte de todo? Aclarar. Sobre los test, sobre algo que te causó duda. Bueno, lo de los test, ¿no? Que a veces no encontraron una respuesta. Pero precisamente, justamente, creo que por eso, pues, de que no, o sea, no era algo de mí misma, sino que más que mi decisión dependía de la persona. O sea, contigo sí tal cosa y con otro no. Y cuando tú me decías que me enfoque en lo que yo pensara, o sea, como que yo no tenía un pensamiento neutro, sino era dependiendo, por eso buscaba contextos para responder.